tardes a todos. Gracias a Carmen Romero, a Paulina Romero, a la Fundación La Fuente por darnos la oportunidad de tener este primer diálogo de conversación y poder ver lo que puertas, digamos, en off se gesta detrás de estas obras que uno ve en el escenario. Hoy día vamos a conversar con Jorge Cayo, que es dramaturgo y actor, pero es de profesión psicólogo por la Universidad de La Serena. Creo que este dato va a ser importante porque hay algo de lo regional que aparece también en las obras. Él es nacido en Chañaral y luego estudió teatro en la Universidad Católica acá en Santiago. Y básicamente a mí me interesa que conversemos del proceso creativo de las distintas obras, pero especialmente hacer énfasis en tres de estas obras que son las más recientes, que tienen una especie de unidad entre ellas, y dos de estas obras están siendo montadas ahora, vienen desde el 13 hasta el 17, claro, en Santiago América, que son Limítrofe, Silabario, y Milestrario. Esas son las que están en este ciclo. Pero también quiero que hablemos de Limítrofe, La Pastora del Sol, que es una obra que estuvo en el Teatro del Puente el año pasado, tuvo funciones ahí. Primero, me gustaría, como para situarnos un poco, los que no han visto las obras de Bosco o que no han tenido la oportunidad tampoco de acercarse a su dramaturgia, yo diría que uno de los temas que está muy presente, que se repite, es el tema de la representación del mundo marginal. Y esto toma distintas formas. A veces eso se traduce en un tratamiento que es más bien humorístico o un tono paródico, como ocurre por ejemplo en Silabario, que partiendo desde el título, que se llama en realidad Silabario, Divertimento Popular Izquierdista Revolucionario, ya vamos a hablar después de eso. Esa es una de las opciones, pero también está el trabajar con la crónica y con un teatro que puede ser más documental y hacer una especie de juego entre la ficción, la historia y el relato dramatúrgico. Entonces, sobre todo en ese último caso, tú tomas muchas noticias de la Crónica Roja, por ejemplo, para trabajar y encontrarle otro sentido y profundizar en eso. Entonces me gustaría primero que partiéramos hablando de tu llegada a la dramaturgia, un poco cómo llegas desde psicología y qué hay también de la psicología que pueda haber tenido alguna importancia o no sé. Bueno, antes que nada saludarnos a todos por estar acá hasta ahora en la tarde con este calor y nos hayamos juntado a conversar de teatro, de dramaturgia. Bueno, vamos a partir, voy a contarles un poco de cómo llegó a escribir teatro, y que fue un poco por casualidad. Yo, como contaba Alejandra, no soy de Santiago, soy de La Serena. Nací en Chañaral, pero me fui a La Serena como a los 5 años. Toda mi familia paterna es de allá, de Chañaral. Y pasó que estudiaba psicología, pero me gustaba mucho el teatro. Iba en primero de psicología y alcanzaba a ver lo que podía venir a ver en los veranos a Santiago, o lo que podía ver en un comercial, de repente, súper escaso. Porque allá el teatro que hay es muy precario, hay muy pocas cosas en ese tiempo, por lo menos. Y teníamos un grupo de amigos que decían, oye, a todos nos gusta esto, pero no tenemos teatro. Entonces, ¿por qué no armamos una compañía de teatro? Y armamos una compañía de teatro, pero como a nosotros se nos ocurría cómo era el teatro, por decirlo de alguna forma. Y a mí me tocó escribir. A algunos les tocó hacer diseño, otros producción. Todos estudiaban psicología, o otros estudiaban carreras de humanidades. Y formamos una compañía y algo pasó, no sé, cuajó algo. Y a la gente le empezó a interesar lo que hacíamos y nos apoyaron con fondar, con platas del gobierno, y dijimos, ya, terminemos nuestras carreras y después vayámonos a estudiar actuación, pues si parece que a eso nos vamos a dedicar. Y todo ese grupo se vino a Santiago y estudiamos cada uno por nuestro lado. Yo me acuerdo que lo primero que me pasó, que cuando escribí dramaturgia, que me preguntaba, ¿para quién es esto? Era una pregunta muy extraña, pero siempre me sentí y dije, ¿para quién es esto? Y obviamente la respuesta es para el público, pero ya tampoco había mucho público de teatro. Entonces pasó que se me ocurrió que era para mi mamá. Puede ser mi mamá un poco tranquilo. Entonces el primer acercamiento a una obra de teatro fue escribirle un poco a mi mamá. Y ahí escribí mi primera obra, que se llama Asepsia,
y que era muy gracioso, estaba escrita para mi mamá, pero era una obra llena de garabatos. Yo quiero mucho a mi mamá y no tengo ningún problema con ella, pero creo que la necesidad de darme cuenta de las problemáticas del mundo y de esta, no sé, yo creo que tenía que ver con esta necesidad también creativa, impulsó que la palabra ocurriera desde ese lugar, que era más fuerte, más grotesco. Y digo que es para mi mamá porque la obra está escrita en puras anécdotas que ocurren en un hospital. Mi mamá es hospitalaria. Y ese fue el primer acercamiento que tuve a la dramaturgia. Pero después cuando tú llegaste acá a estudiar teatro, en la escuela misma, ¿te diste cuenta que eso empezaba a ser algo significativo, que la escritura te provocaba algo? Sí. Yo seguí escribiendo, pero después cuando me vine a estudiar actuación, pasa algo un poco con las escuelas de teatro que son escuelas de actuación, no son de teatro, que hay una diferencia. Que uno no va a aprender teatro, porque el teatro no es solamente actuar, también es escribir, también es escenografía, investigación. Entonces dejé de escribir por 2 años. Y cuando iba en segundo, se abrió una convocatoria para un festival de dramaturgia joven que se abre cada cierto tiempo en la Católica, y justo coincidió que se abrió cuando yo estaba, y dije, ya, no puede pasar que no siga escribiendo. Y ahí volví a escribir. Y la forma, yo ya había tenido que tener curso de dramaturgia, pero seguía haciendo un poco lo que ocurría con mi teatro más regional, por decirlo de alguna forma. Sí, bueno, eso quiero que lo tratemos después pensando en las obras en particular, pero hay algo para pensar un poco en tus referentes también como dramaturgos, que pienso mucho en Radrigán, pienso en Isidora Aguirre, y supongo que tiene alguna conexión también con esto que tú eliges desde esa primera obra, hablar con ese lenguaje de lo popular. ¿Cómo explicas eso? Sí, yo creo que sí, de partida no puede haber un dramaturgo en Chile que nos pase por ello, o sea, de alguna forma ya nos marcan. Radrigán no podría no conocerlo. Se volvió parte de lo que es la dramaturgia chilena, de su historia y de su presente. Entonces, de alguna forma, empieza a haber una sintonía con sus obras y con Isidora Aguirre también, claro. Después la coincidencia es que me toca hacer una reescritura de Lautaro. Sí. Pasemos a hablar de las obras, para que también vayan viendo más en concreto estos temas que creo que son súper interesantes. Yo me gustaría partir por La Pastora, limítrofe, que es justamente la obra que no está en el festival, pero que es como un antecedente de las otras dos también. Hay un nexo también con Lautaro en el tratamiento de lo étnico. Esta obra surge de una crónica, justamente, un caso que es el caso de la pastora Gabriela Blas, que en el 2007 fue condenada por asesinato, se la acusó de homicidio de su hijo, porque ella estaba pastoreando y el niño no está del todo claro qué es lo que ocurrió. Se supone que ella estaba pastoreando unas llamas, dejó al niño en un monte, algo que se hace comúnmente en el pastoreo, y fue a buscar una llama que se le había perdido. La cosa es que cuando volvió el niño no estaba, y ella fue a dar aviso a Carabineros, y como no sabía hablar español porque era aymara, la condenaron, la torturaron, y finalmente fue el caso del más largo proceso judicial que había en Chile. El tratamiento que tú hiciste con eso, estaba pensando que también me remite inevitablemente a las frutas, la obra de Hermán Radrigán, que nos pueden conocer, que también es un caso histórico, que son 3 mujeres que se suicidan juntas por una situación parecida, ¿no? Como un estado desvalido, pero que sobre todo mantienen su dignidad. O sea, en el caso de las frutas es la dignidad, y podemos ser muy pobres, pero no vamos a llegar a estos últimos temas, preferimos matarnos juntos. En este caso también tú destacas ahí el tema de la dignidad de ella en la cárcel. ¿Cuánto hay? ¿Cómo fue tu proceso de investigación de este personaje? ¿Si tuviste acceso al material judicial o fue ficcionalización? Creo que cuando a mí me invitaron a escribir esta obra con una compañía, fue una actriz que me dijo: escribe una obra sobre este caso. Justo en ese tiempo estábamos investigando, me parecía, el concepto de reconstrucción, algo súper importante en la escena, que la escena era un poco un espacio de reconstrucción, donde hay algo que sucedió y lo que nosotros estamos viendo es cómo se construye ese proceso de nuevo, se vuelve al presente. Y apareció este caso, y yo lo leí y dije, claro, aquí se reúnen todas las opciones para poder
poner en escena las versiones de un real. Y ahí me pareció algo re interesante porque me hizo darme cuenta que lo que nosotros conocemos como lo real, que de repente nosotros leemos una noticia y pensamos, esto qué terrible, pero quizás también es una versión de otra cosa. Y esa pregunta donde al final nosotros no estamos accediendo a un real, a una realidad objetiva, me llamó la atención y quise trabajar con esa idea un poco para escribir la obra. Entonces, como en este caso había tantas sombras, tantos lugares no conocidos, daba la oportunidad que entraran muchas versiones. Y el mismo caso en sí también era una versión. Entonces, a partir de eso, pude darme la libertad de escribir la obra. En el proceso había, claro, un proceso donde uno investiga, ¿no es cierto? Se basa en el testimonio que está en internet, uno puede acceder a eso. Pero siempre con esta altura, con esta idea de que en verdad tampoco es verdad, un poco este juego. Sí. Y claro, y hubo un momento en que había tanta información que lo más gracioso es que cuando las cosas son reales pero tan inverosímiles, ni siquiera se pueden poner en un papel o en la puesta en escena, porque si no pasaría a ser hasta incluso teatro de lo absurdo. Entonces hubo un momento en que yo dije, ya, no quiero saber más. Y ahí dejé de meterme al computador como a investigar, y cerré cualquier opción de tener esa información, y con los elementos que ya tenía empecé a escribir la obra. Lo gracioso es que después, cuando ya está escrita, te das cuenta que se parece mucho a cosas que ya le sucedieron. Pero la ficcionalización es importante también. Sí. O sea, como Sí. la posibilidad de que es una otra verdad, otra realidad. Claro, no me atrevería muchas veces a ponerlo así, Ajá. porque creo que lo que a mí me gusta es que justamente la dramaturgia o la literatura también se da la posibilidad de crear nuevos espacios. Y creo que el teatro es la posibilidad de crear un pequeño mundito, mundos posibles, ¿sí? Y creo que eso me gusta de escribir también. Bueno, en esta obra, que es otra más de las que trabajas con casos reales, porque también está el caso de Silabario, en la que, claro, que Silabario sí está ahora en ¿Qué está pensando? Está, aquí tengo las fechas en realidad. Silabario, por si les interesa, está del 13 al 15 en el Duoc UC. En Silabario también trabajas a partir de, bueno, en ese caso no es una noticia, pero sí es una situación perfectamente real, que es dos profesoras en una escuela perdida en Magallanes que deciden hacer una huelga de hambre, una toma del colegio, una huelga de hambre llevándola al extremo. Pero en este caso tú trabajas más como decía antes, desde el título mismo, que es Silabario, Divertimento Popular Izquierdista Revolucionario, con un tono más paródico. ¿Por qué este cambio de registro? ¿Cuál fue la opción? Sí, es muy concreto. Ajá. Para Silabario, me obligué, de repente uno se pone como pequeñas obligaciones cuando escribe una obra o pone una puesta en escena. No es escribir de repente nomás, sino que irse probando uno mismo. Y dije, ¿qué pasa si escribes una comedia? Y de ahí salió Silabario, que también no está en comedia porque es súper oscura. Porque en algún momento estaba escribiendo cosas muy de tono más dramática, que me gusta mucho, en verdad, me acomoda mucho también. Pero dije, probemos al otro lado. Y salió este monstruito, que es Silabario, pero es un monstruito que lo quiero mucho porque de alguna forma me hizo ponerme en otro lugar, pero de alguna forma también ocurre mi autoría desde otro lugar. Y creo que es bueno irse probando en esos espacios. Ahora, el proceso de Silabario fue distinto al de Limítrofe, en el sentido de que no me basé en un caso real, sino que lo que sí busqué fue buscar en discursos reales, en la palabra en sí misma. Y esa palabra en sí misma, con todo el tema de la movilización estudiantil, provocó la creación de esa ficción. Ahí está la diferencia, como que fue las palabras, lo que encontraba en un diario, en un artículo en internet, provocó la ficción de la obra. Y tú pones en discusión el tema del movimiento estudiantil o las demandas o las demandas también desde el otro lugar de los profesores. Claro. O sea, recoges una situación coyuntural y la dramatizas. Exacto. Y creo que para mí es re importante la ficción en ese sentido, porque hace ver desde otro lugar, como salirse un poco para poder verlo desde este espacio inventado, por así. Sí. Bueno, tanto en yo creo que en las tres obras, porque en las tres también va a aparecer esto, pero sobre todo en estas dos que hemos mencionado, tú recurres a lo popular no solamente en el tema, sino también hay algo del registro y del lenguaje.
Y eso a veces puede ser riesgoso también, porque es como no caricaturizar y ese difícil límite entre a veces imitar un discurso popular desde un lugar que no es la pertenencia a ese mismo lugar. ¿Cuánta conciencia tienes tú de eso y si eso te importa o no? ¿Cómo lo manejas? Yo creo que para mí, en algún momento también fue un cuestionamiento súper fuerte, pero cuando dije que en verdad no hay nada verdad, no existe un real, creo que lo que me importa es la ficción que puede contener esos elementos, pero no tratar de ser como si fuéramos a sacar una foto o hacer un documental a una población marginal. Es inventar un poco un lenguaje nuevo que es la obra, y que obviamente hace reminiscencia de lo que está pasando, ¿vale? Que nos pasa hoy día, ¿no? Y que pasa en una población marginal en La Pintana o en región, que es muy distinto también. Entonces, como hacer pequeños guiños, un poco. Y de esos guiños ocurre el discurso político, que va a suceder sí o sí, que a mí me interesa que suceda. Me interesa que se hable de la crisis de la institución. Me interesan estos personajes que están en este devenir, donde ya no tienen matices, pueden ser terriblemente oscuros, o no sé, pero ya empieza a ser una caricatura en sí mismo, el mismo discurso también. Me da la sensación de que en el Estraru, que también está tomado el tema, no voy a decir de qué va, pero me parece que Cecilia sabe un poquito más, pero el Estraru que también trabaja con el tema de los pueblos originarios, y está todo ese entramado también como en la pastora, el tema aymara, pero creo que ahí hay una diferencia probablemente por el proceso por el que llegaste a esa obra, en el que el tratamiento de lo popular es distinto. ¿Cómo lo viviste tú eso? O cuéntanos un poco cómo sucedió, porque es muy distinto, ¿no? Sí, el proyecto del Estraru es un proyecto que se hizo con la compañía de teatro La Mala Clase, que dirige Aliocha de la Sota. Ella me invitó a trabajar, había visto Limítrofe, y tenía la necesidad de escribir una obra que hablara del conflicto mapuche. Y la obra por excelencia que existe sobre este tema, o la que más la referencia que uno tiene, es la de Isidora Aguirre Lautaro, la epopeya del pueblo mapuche. Y dijo, voy a montar esta obra, pero la empezó a leer y encontró que ya la distancia con lo que sucedía con el conflicto era muy larga, y empezó a contarlo un poco, sin ser desmerecedor de la obra, que a mí me encanta y me encuentro muy inteligente, un poco naif, vista desde hoy día, desde la situación que ocurría como coyuntural. Entonces, y ahí me llama a hacer esta reescritura. Sucede que me dice, ya vamos a hacer esto, pero yo voy a elegir estas escenas. Entonces tú tienes que construir la obra alrededor de las escenas de Isidora Aguirre, que a mí me parecía un desafío así bien potente. Yo dije, ya, démosle, vamos. Pero yo dije, yo me voy a ir en lo que yo quiera abstraer todo esto. Entonces tuve que buscar un hecho real, concreto, que fue la elección de una estatua que se hizo a nivel nacional para representar a Lautaro, pero lo pusimos en una comunidad mapuche en el sur. Entonces inventar una ficción para que ocurrieran los discursos que hay en torno al tema, porque eso es lo que más me parecía interesante, más que decir esto es así, sino los puntos de vista que puede tener cada persona. Entonces los personajes que existen son un poco estos puntos de vista. El lonco, la machi. Es el lonco, la machi, los estudiantes, el director de la corporación, que también es indígena. Entonces, todos estos discursos y estas posiciones se ponen en conflicto y ocurre la obra. Pero en ese sentido, cuando tú trabajaste, por ejemplo, con el tema aymara, y luego del proceso de terminar con el Estraru, ustedes tuvieron conversaciones con la asesoría con José Bengoa, y con una investigación súper profunda. ¿Tú sientes que hay algo en la escritura que se manifestó en algo distinto luego de este proceso de estudio e investigación? Como si hubiera hecho un doctorado en indígena, ¿no? Sí, en alguna medida fue súper potente eso, porque la compañía La Mala Clase es una de las compañías que tiene el proceso de investigación más largo, por decirlo de alguna forma, antes de poner en escena. No sé, por decirlo de alguna forma, son 3 meses del proceso del montaje en total, 1 mes y medio es de estar sentado investigando, y 3 semanas para que yo escriba el texto y después lo puesta en escena. O sea que el proceso de investigación es el más largo, cosa que hace que todos los actores, desde el actor hasta el técnico, estén involucrados con el tema y que no hayan dudas. O sea,
es llegar a actuar nomás, ya todos saben de lo que están hablando. Igual, supongo que el proceso de escritura debe haber sido muy distinto y también medio complicado. Cuando uno está acostumbrado a escribir en soledad, Sí. escribir pensando en la intervención de todas estas personas. Tú tenías ventaja porque además eras actor, entonces tenías Sí. como doble voz, pero me imagino que fue muy Pero distinto. fue muy respetuoso en ese sentido porque después que se terminó el proceso de investigación, Aliocha, o sea, muy respetuoso pero también muy dictador, por decirlo de alguna forma, que tienes 2 semanas, 3 semanas y te vas solo a tu casa, escribida, solucioname esto. Pero que te pone a ti en el desafío de hacerlo y después ya como directora, este es el texto. Y ya no hay más reparos. Y eso fue muy bonito de ver, que después cuando estaba el texto y ella me dice, estoy de acuerdo con todo lo que dice, te dije, entendí esto, entendí este entretejido que estaba armando ella como directora. Y en ese sentido, tú cuando te invitaron a participar en la obra, verlo después de cuando pasó todo el proceso, ¿es muy distinta la obra? Lo que habías imaginado que podía salir de esa obra más a partir de Lautaro de Isidora Aguirre. Sí. No, creo que hay harto. Aliocha pudo entender que, por ejemplo, estos personajes no son realistas, sino representativos, alegóricos, por decirlo de alguna forma. Entonces contienen discursos más que tratar de hacer una obra naturalista, porque no va a ser. Y yo creo que ella lo comprendió bien en ese sentido. Y ocupa lo que podría ser real o parecerse lo real de alguna forma para que tampoco quede un absurdo. No es absurda la obra, Sí. creo yo. Y en ese sentido, más pensando en la recepción que ha tenido la obra, ¿cómo lo ves tú? Porque justamente es una obra que el teatro La Mala Clase intenta también ser un teatro que acerca a la gente joven, sobre todo generar discusiones. De hecho, se reparte un cuadernillo con posibilidad de discusión después en el aula. ¿Cómo ha sido en ese sentido con la gente joven, sobre todo? El sello de la compañía La Mala Clase es que hacen teatro para adolescentes. O sea, está destinado y en ese sentido es muy educativo, muy informativo. Y claro, me invitaron con esa premisa, era lo primero, tiene que ser para adolescentes. Que también a uno te pone en el desafío, cómo acercarse a ese lugar. Y yo creo que de alguna forma está en el humor, de repente, está en poner que en estas posiciones de cada personaje, que también representa un poco a cada actor también, con lo que piensa cada uno, empieza a salir esta información. Y que no está en poner las respuestas, sino la posibilidad de preguntarse sobre lo que nosotros estamos o conocemos como nuestra historia. Entonces, lo que hace un poco la obra es decir, quizás no es tan así como nos dicen, no nos han enseñado. Y eso es un poco lo que... Claro, es interesante porque una de las cosas que la obra plantea también desde el título, Leftraru, es poner en cuestión que las palabras no son inocentes, o sea que al nombrar las cosas de una forma o de otra estás tomando una perspectiva, casi como apoyando una ideología. Entonces ustedes cuestionan, por ejemplo, no decir conflicto mapuche, sino el conflicto del Estado con el pueblo mapuche, o Leftraru y no Lautaro. Eso fue una discusión que se fue dando también en el proceso mismo. Es que fue muy gracioso porque yo también estuve en esas reuniones donde cada actor disertaba, exponía sobre temas, era muy interesante. Y de repente era como que dijiste mapuches, pero si no tiene que tener ese, pero ¿y por qué no? Y esa discusión me parecía tan dramática, por decirlo de alguna forma, que había que ponerla así. O sea, la palabra, hasta la misma palabra, se podía volver como un arma. Entonces nadie quería disparar esa arma. Y eso es lo que ocurre en la obra también. ¿Y esta obra no han pensado en llevar la comunidad mapuche sin ese? Comunidades mapuche. Fue mucha, porque los mapuche van a ver todos los espectáculos que hablan sobre sus temas. Todos. Y fueron a ver Leftraru y invitaron al equipo. Y justo no pude ir a una reunión para hablar de la obra. Y estaban muy contentos. Creo que hubo una buena recepción y ahora se ganó un fondar de itinerancia, así que en octubre nos vamos al sur. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Bosco, me gustaría que lanzáramos a mencionar algo, porque también quiero dar la posibilidad de que si hay gente que quiere hacer preguntas, no sé, pero sobre
tu obra, la nueva obra que se llama Negra, la enfermera del general, ¿no? Sí. Que es una obra con la que fuiste seleccionado para los talleres del Royal Court Theatre, Sí. que además hiciste lectura pública en Londres y eso. Cuéntanos primero de qué va la obra, pero también cómo fue ese proceso, porque fueron 2 años de taller, ¿no? Sí. El Royal Court, el año 2012, yo venía saliendo de la escuela de teatro, hice una postulación para dramaturgos jóvenes para escribir un proyecto con ellos. Y ellos van eligiendo países para hacer estos talleres y eligieron Chile, era uno de los primeros países latinoamericanos que venían. Y me seleccionaron y escribí Negra, que a mí me pasa algo con el inconsciente de repente, con que hay algo que da vuelta y me agarro de esa imagen y también lo pongo en eso. Y creo que la imagen de Pinochet en Londres, llegando a Chile cuando se para, en alguna medida quedó dando vuelta y dije, tengo que escribir una obra que parta con esta imagen. Y lo hice. Y escribí Negra, la enfermera del general, que es totalmente ficción, pero te está hablando constantemente del real. Parte en Londres, ella dando un discurso para poder hacer que vuelva Pinochet a Chile, y en la segunda escena está en Potrerillo, en el norte de Chile, y la obra ocurre allá, hoy día. Entonces, es todo un recorrido que de alguna forma te habla de lo histórico, pero sin hablar derechamente de cosas concretas. En esa obra me gusta mucho porque ocupa la metáfora como una forma de... Para mí esa obra entera es una metáfora. Pero el personaje de la enfermera es un personaje que viene de ser la enfermera del clínico, o sea, de la clínica del clínico. Pues puede ser. Ya. ¿Hay algún diálogo ahí con la amante fascista? Ay, me encanta la amante fascista. O sea, sí. La obra de Alejandro Moreno. Sí, no estamos hablando metafóricamente. Claro, seguramente debe darme vuelta a mí también en la cabeza, no pensé en ella derechamente como... Pero sí, es un referente muy fuerte. Aquí la diferencia es que, aunque es un personaje terrible y detestable, la enfermera del general, que uno podría tenerle tanto odio, la obra es una historia de amor. Y este personaje tan terrible, lo único que busca es enamorarse, conocer que estar con alguien, no estar sola. Y la obra fue escrita durante los 2 años del taller. Sí. Y luego ha tenido lecturas. Sí, y luego de los 12 dramaturgos y de las 12 obras eligieron 5 para llevar a Londres por el tema de la celebración del golpe militar. ¿Hiciste una lectura de la clínica? No, ojalá. No, seleccionaron estas obras y hicieron un semimontaje en el Royal Court, en el teatro del Royal. Y con actores del londinense, y era ver tu obra en inglés, era ver una película. Y fue muy, muy interesante lo que pasaba allá y cómo funcionaba allá, que eso fue lo que más me llamó la atención. Tú me decías ahora, antes que empezáramos la entrevista, también como la cierta desafío o dificultad que los directores pueden ver en la puesta en escena de esta obra. ¿Por qué? Porque cuando empecé a escribirla, como mi idea es la metáfora, un poco el inconsciente, alejando un poco de que fuera tan realista, también en las posibilidades, que empezó a hacer acotaciones muy poéticas, por decirlo, y pasó que allá lo único que me decían era que ojalá no llegara un director y te leyera la acotación y tratara de hacer que una pieza se llenara de arena y después hubiera un pozo negro de petróleo y después salieran volando todos los personajes por una tempestad en el desierto. Que eso es un poco lo que pasa en las acotaciones, porque la misma naturaleza empieza a hacer justicia. O sea, en el fondo, como no hacerlo explícito, Claro. respetar la metáfora. Entonces ha sido un poco difícil. Pero no tienes todavía... No, estoy esperando también, no creo que quiera ponerme tampoco a... Vamos a ver qué pasa. Ahora, en esa experiencia del taller, sí, me gustaría, porque a lo mejor no todo el mundo sabe cómo es la dinámica de trabajo, van trabajando juntos los 12 autores, sus textos. Claro, viene este grupo del Royal Court, que el Royal Court es uno de los teatros más importantes a nivel mundial de la dramaturgia. Han pasado casi todos los dramaturgos. Bueno, en Chile el Chato Moreno y Guillermo Calderón pasaron por ahí. Y viaja la productora, que es Elise Dawson, y 2 profesores de dramaturgia, y se vienen 2 semanas a Chile,
tú empiezas a escribir un proyecto con ellos y vuelven a Londres y tú tienes que mandar como el primer borrador. Y luego del primer borrador, ver si les interesa tu proyecto o no les interesa. Por suerte, y como nunca había pasado a los 12 dramaturgos de acá, a ellos les parecieron muy atractivos. Y ahí ya tú sigas a otra etapa que vuelven a venir por 3 veces y hasta que tú termines con la obra. Pero entre medio ustedes como grupo siguen trabajando. Sí, nosotros decidimos seguirnos juntando los 12 dramaturgos para leer los avances. Ajá. Y se hizo un grupo bien interesante. Ahora vos, desde la primera obra que mencionamos nosotros acá, pero tal vez incluso podemos referirnos a la que escribiste tu mamá, hasta esta última de la enfermera, la negra, ¿tú ves un cambio en la escritura, a lo mejor estás afinando algo, puliendo algunas cosas? ¿Cómo puedes mirar? Creo que hay algo como, desde la conciencia, uno empieza a ser más consciente. A mí me gusta mucho lo que me gusta de la dramaturgia es que es un ejercicio donde yo no sé nada, ¿verdad? Mucho. Hasta que empiezo a escribir. No soy de los que tiene la idea y sabe de qué va a escribir, sino que me siento y empiezo a ver qué me empieza a decir el papel. Incluso cuando con Lilith, que había un caso real, tampoco sabía de dónde iba a partir, ni de qué se iba a tratar el conflicto, ni cómo iba a suceder, nada. Ni siquiera quiénes son los personajes. Pero la palabra empieza a decirme, de esto se trata la obra. Estos son las voces que van a decir lo que va a suceder. Y ese ejercicio a mí me cautiva mucho. Y ya que mencionabas un poco esto del trabajo con los 12, como en comunidad, en colectivo, me imagino que también estás muy cerca de poder tomar ese pulso de qué se está escribiendo y cómo se está escribiendo. ¿Tú ves que hay algo generacionalmente que se esté topando, que haya temas que de pronto, o registros que se crucen? Tal vez hay algo que tiene que ver, yo lo visualizo también un poco con la narrativa, pero de pronto un retorno de lo real, pero desde un lugar más íntimo, no sé, como solo procesos históricos, pero son esos microprocesos históricos, como Sí. la historia puertas adentro, por ejemplo. Y creo que sí, hay lo leí por ahí, la erupción de lo real. Ya, todos los dramaturgos, creadores, literatos, no podemos no hacer caso omiso a eso, ¿no? Va a aparecer también incluso los temas, te obligan a ir hacia mirar hacia afuera, ya no es tan personal, de alguna forma ya es colectivo. Eso es lo primero. Y lo otro que yo creo que triste que lo diga, pero los recursos económicos están condicionando mucho las creaciones. Yo creo que, por ejemplo, lo que te decía, que ahora se escriben muchas más obras como de 2 personajes, o que los recursos sean muy mínimos, y eso es triste, que un poco el mercado te esté obligando a crear de alguna forma. Yo por mi parte estoy tratando de luchar contra eso, por eso escribo obras donde entra arena y donde no sé. Pero un poco eso está empezando a ser un sello como entre los dramaturgos. Eso. Sí. ¿Y tú te sientes como parte de una camada, como un grupo generacional, como algo distinto en relación a lo mejor con los dramaturgos de... Sí, hay algo que a mí me ha llamado la atención, que he visto también harto, que antes había como una necesidad de dignificar, yo creo que porque los daños por la dictadura eran tan potentes, de dignificar cosas, por ejemplo, de dignificar la marginalidad, dignificar como varios temas. Yo creo que ahora se dignifica un poco solo, y eso yo creo que porque ha avanzado la historia y las políticas nacionales también, otras que no han avanzado, y ahí empieza el conflicto. Pero ahora ya no es tan moral la dramaturgia, siento yo. Y puede ser en ese sentido un poco más violenta, pero no en ese sentido negativo, sino como directa en ese sentido. Y eso me parece importante. Claro, más preguntas que respuestas, porque antes era como que uno trataba sentía yo en las obras un poco como, este es el mundo que debería ser, lo digamos de alguna forma buena o mala, pero, perdón, más que buena o mala, negra, o ponerla de una forma negra más luminosa. Pero creo que ahora pueden ser sátiras directamente, puede ser la caricatura directamente, porque nos están buscando reivindicar algo o dignificarlo. Sí, estoy pensando en ese sentido lo que pasó el año, sobre todo el 2013, con la conmemoración de los 40 años del golpe, cómo también cómo tratar ese tema en lo teatral, en narrativo también, pero ahí hubo, claro,
visiones muy distintas de lo que como era el teatro militante de los años 70-80, ¿no? Y que incluso hubo ese año en el mismo Santiago Amil la posibilidad de ver un teatro, por ejemplo, que funcionaba dentro del Estadio Nacional, que era un teatro muy testimonial, como un documento, pero también otra visión que era como, por ejemplo, la de Lola Arias con una obra como El año en que nací, que era básicamente la visión de los hijos que no presenciaron, que no fueron protagonistas de esa historia, pero que de alguna manera la historia les llega de otro lugar. Entonces, creo que de alguna manera el teatro se hace cargo también le puede tomar el pulso de manera mucho más directa, más rápida, que la literatura, Claro. de manera más inmediata, porque está ahí, el libro de pronto tiene un proceso más lento. Pero no sé si eso tú también lo has percibido. Sí. Y algo que también dijiste recién como del detalle, de lo mínimo, de ese lugar más personal o una historia muy particular, donde empezamos a ver las consecuencias ahora. Yo creo que eso es lo que empieza a suceder. Vemos las consecuencias más que de decir como, no sé, como, o hacerse cargo de un total, sino que vemos esto que pasa ahora, este problema es por claro, nuestra historia. Eso. Bueno, me gustaría dar la posibilidad de que haya preguntas, que haya diálogo con el público, que haya algún interés. Quisiera hacer una pregunta, que me explicara un poco la palabra. Un, dos, tres, lo voy a decir. Quisiera que explicara un poquito de la palabra dramaturgia. Yo soy un poco ignorante en todo esto, bueno, drama, dramaturgo, pero dramaturgia, ¿qué encierra toda la palabra? ¿Qué comprende todo eso? Eso quisiera que explicara un poco. Creo que en primer lugar los conceptos hoy día son súper difíciles de definirlos, especialmente en el arte, porque ya todo se empieza a mezclar de alguna forma. Uno puede ver un espectáculo de danza que no puede tener ningún texto, pero puede ver cierta dramaturgia ahí, y una dramaturgia espacial, una dramaturgia corporal. Yo tiendo a creer que, o lo pienso y lo imagino, que para mí la dramaturgia tiene que ver con la estructura, con el soporte de lo que estamos viendo. En mi caso, mi dramaturgia es de palabras, de texto. Hay algunos que hacen otro tipo de dramaturgia, pero trato de abrir ese espacio para que entren otras opciones como la dramaturgia del movimiento, o sea, en la danza. Entonces, por lo menos tengo esa visión. Y también en lo particular, desde el lugar de la palabra, yo creo que la dramaturgia de hoy, y eso es lo que la diferencia de repente empieza a provocar actos de real, por decirlo, que provocan que tenga un actor que vivir un poco lo que está leyendo. Entonces la dramaturgia tiene que hincar como el diente a provocar eso en los actores, y en los directores, y en la puesta en escena en general. Tengo otra pregunta. Algo más particular tuyo, porque yo te escuchaba que tú te demorabas, puede ser 2 o 3 semanas, un mes en hacer una obra, y haciendo el paralelo con un escritor en la parte de las correcciones. Un escritor se puede demorar mucho tiempo en corregir un libro. ¿Cómo lo haces tú? ¿Tienes algún protocolo? Porque, como para que te aterrice en el fondo la obra para ver si está correcto o no, y desde qué punto de vista está abierto y todo eso, la parte de corrección. ¿Puedo hablar algo de esa pregunta? Sí. ¿Y cómo eso se va modificando también con los actores? ¿Sí? O sea, hay una corrección primero textual y después los mismos actores también pueden ir o no modificando el texto. Perfecto. Lo primero es que depende del proyecto y con la compañía con la que estoy trabajando. Si es un proceso personal, escribo la obra. Para mí es importante no tanto escribir, sino aprender a borrar. Creo que eso es lo primero que aprendí, como a no tener tanto esta cosa de qué lindo el texto. No, si ya no resulta, se borra. Chao, si no se va a no va a cambiar una obra porque tú borres media plana. Y no es tiempo perdido, al contrario, estoy entendiendo más cosas, estoy entendiendo de qué se trata la obra cuando estoy borrando, no cuando estoy escribiendo. Eso es en mis procesos personales. Me gusta mucho escribir la obra
No estoy hablando cuando trabajo en colectivo, la obra entera y después pasarla a amigos a que la lean y me den su opinión. Ojalá si pueda asesorarme con alguien, si estuviera dentro del marco de un taller que pueda leerme, por ejemplo. Cuando son procesos colectivos, escribo la mitad. Pero siempre es la mitad, y trato de que sea un bloque concreto. Esto es lo que yo escribí. Y a partir de eso hago una lectura dramatizada y digo, ¿qué se imaginan? Y yo tengo lo que yo me imagino guardado. Y después un poco correlaciono lo que se imaginan los actores. Y después sigo escribiendo por mi cuenta y ya les digo, aquí está la obra. Eso es como el proceso que hago. Yo tengo una pregunta, no es la pregunta galleta, una pregunta como siempre he notado que los textos que tú elaboras tienen que ver con la contingencia. ¿Es eso lo que te mueve, es un factor por lo general político? ¿O también quizás hay textos tuyos que aún no descubrimos que se escriben a partir de otros lugares? ¿Hay temas quizás más personales tuyos? ¿O desde la contingencia siempre también hay temas propios personales que quizás se ven reflejados? ¿Cómo lo abordas de esa forma? Yo creo que tengo una mezcla así ya. Porque son... Lo que a mí me sucede en mi proceso es que ocurre lo político y la contingencia solita. No la busco. Ocurre porque yo creo que son los problemas que tenemos hoy día de alguna forma. O sea, la relación que tenemos con las instituciones o nuestra propia historia está teniendo consecuencias hoy día en nosotros. Sí, siempre también es personal. O sea, en el sentido, ese primer motor de por qué escribo, por eso yo decía, y quizás la primera obra se la escribí a mi mamá. Porque ahora lo veo, pero digo, era quien me imaginaba que me gustaría que le gustara la obra, por ejemplo. Y después he escrito obras que tienen que ver con lugares con los que yo he estado, y ahí son personales, pero se vuelven muy políticos, como Tal, que fue la última, ya el último que he hecho, que fue escribir una obra por un lugar que yo pasé en la carretera, que estuve 15 minutos, y siempre dije, voy a escribir una obra que ocurre en Tal. Y escribí una obra que ocurría y que al final terminaba siendo una obra muy política, y que también después empecé a darme cuenta por qué Tal, y después me di cuenta que mi abuela era de Tal, y empezaba a pasar. Y es muy heavy, yo de repente creo que el teatro empieza a ser al revés, como un poco visionario, y me ha pasado que he escrito obras y después digo, esto tenía que ver conmigo. Y ahí es cuando digo que sabía un poco el arte, por decirlo, y el proceso no es buscarlo, sino que se te devuelve como una patada, como por decirlo de alguna forma, y te está diciendo, tiene que ver contigo, siempre. Sí, no sé si hay más preguntas. Yo quería, como en realidad no sé, no es una pregunta, pero como es que yo he visto todas las obras que han montado acá en Santiago y en Coquimbo, Valdivia y Sillavari, y me llama mucho la atención que dentro del trabajo, dentro de la estructura dramática que ustedes plantean, siempre está muy presente el monólogo. Sí. Siempre está como portador de un discurso. Entonces me queda la duda si finalmente tú utilizas la estructura del monólogo como para decir algo tuyo, si son cosas que salen de la compañía, si salen de esta misma contingencia de la que hablan, si te imaginas o no una obra que no tenga un monólogo, que esté escrita por ti o alguna cosa, como, ¿cómo te relacionas tú con esa estructura en particular? Me encanta el monólogo. Me da cuenta. Me encanta el monólogo y lo odian los actores. Lo odian. A mí me encanta. A mí, y como actor, me encantan los monólogos. Me encantan porque creo que en el monólogo ocurre un proceso mental de hablar. Y ese proceso mental de hablar es salvaje y es incontrolable. Para mí, por lo menos. Entonces, y es muy personal en ese sentido. Entonces, el personaje, o la voz, o el discurso que ocurre. Y la pregunta es cuándo se detiene, en verdad. Y ahí tengo que buscar las maneras de detener ese, porque podría durar mucho tiempo. No he pensado obras sin monólogo, pero he pensado escribir un gran monólogo. Sí, pero eso me gusta, porque quizás puede tener que ver que me estoy hablando a mí mismo. ¿Sabes qué me pasa también muy concreto? Que en los monólogos puedo ver cómo se escucha la palabra de la obra.
No sé por qué. Porque en el diálogo empieza a haber algo rítmico, pero en el monólogo tiene que ser la sonoridad de la palabra la que te cautiva. Así que a partir de lo que estás diciendo, y que claro, varios de los monólogos estos en estas obras son protagonizados por mujeres en realidad. Sí. Y las mujeres son, excepto, claro, Lautaro, porque Lautaro es la figura, pero Lautaro, las dos mujeres que están son súper protagónicas, la dirigente estudiantil y la machi. Sí. Es como, y la primera obra que escribiste, la que como para madre, hay algo ahí. Con la negra también tiene algo. Sin ser feminista, o quizás sí, no lo sé. Creo que las situaciones donde veo vulnerabilidad o de repente me quedo muy pegado, por decirlo, y son motivadoras para escribir. Y creo que la historia de la mujer de alguna forma ha sido una historia de diferencia, o sea, que no lo queramos. Y no solo de la mujer, también de las diferencias sexuales. Creo que hay. Y ahí es donde me quedo un poco pegado. Y sí, yo creo que tiene que ver.